Muchas veces en medio de las circunstancias y de las situaciones, queremos en esta noche entregar este tiempo específico para que tú puedas ministrarnos, ayudarnos en cada una de las necesidades que tenemos como cristianos, como familias, como pueblo de Dios, Señor. Reconocemos que tú eres el Dios que nos sostiene, el Dios que está con nosotros. Eres el único que puede facilitarnos la vida. Nos ayudas a sobrellevar cada una de las circunstancias difíciles que podemos tener en cada momento de nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tú nos motives, nos alientes y nos des nuevas fuerzas en medio de tiempos angustiosos como los que vivimos en esta época. Ayúdanos a confiar en ti, a saber que tienes un plan y un proyecto para nosotros siempre por delante, donde nosotros podremos ser útiles en el reino de Dios y que podamos testificar de tu persona y de tu obra en este tiempo. Entregamos este tiempo de tu palabra y la ponemos en tus manos para que tú la puedas prosperar y puedas hacer crecer en nuestros corazones y nos pueda alimentar, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. C.S. Lewis dijo: nunca eres demasiado viejo para soñar un sueño nuevo. La actriz Shirley MacLaine dijo: la mejor manera de hacer que un esposo haga algo es sugerir que posiblemente sea demasiado viejo para hacerlo. Otro dijo: si es inevitable que se tracen arrugas en nuestras cejas, no permitas que se marquen sobre el corazón. Uno más dijo: el espíritu nunca debería envejecer. Por otra parte, George Eliot dijo: nunca es demasiado tarde para brillar, nunca. Envejecer es un hecho de la vida del cual no podemos escapar. Cada ser humano, si él o ella es lo suficientemente afortunado para sobrevivir más allá de los 40, experimenta una variedad de emociones, sensaciones y cambios físicos que acompañan a una larga vida. Cada generación experimenta eventos transformadores y esos eventos transformadores moldean quiénes son e influyen cómo viven. Como lo demuestran las citas anteriores que acabo de leer, se han hecho muchos comentarios sentidos, así como humorísticos, acerca de la etapa de la vida en que es considerada la mediana edad. Y más allá, lo gracioso es que con cada año que pasa sigo cambiando la definición de mediana edad. Es a los 40, la mitad entre el nacimiento y la expectativa activa de vida actual de 80. Es a los 50 la mitad de los 100. Es a los 60 la mitad entre los 20 y los 100 años. Sin importar cómo definas envejecer, creo que la Biblia es clara acerca de ello. Caleb no es el nombre más conocido en la Biblia. Su historia es una desilusión y sueños aplazados. Sin embargo, Caleb es un ejemplo poderoso de perseverancia, fe y de resistir fuertemente hasta el final, siendo una de las dos únicas personas que creyeron que Dios podía dar tierra prometida a los israelitas. Fue grandemente sobrepasado por toda una generación temerosa. Lo curioso de Caleb es que no era realmente israelita, sino que era descendiente de los eneos. Y eso para mí fue sorprendente porque hasta ahora descubrí eso. Caleb, viendo que esperar en el desierto por 40 años, vio por fin cumplida su promesa con 85 años de edad, 45 años después. Y es que debemos entender que un final fuerte se da con un comienzo fuerte. Mucha gente vive una mentalidad en el mañana. Después de este gran proyecto, cuando los niños sean mayores, cuando yo tenga más tiempo, cuando me retire, etc. Entonces tendré el tiempo para hacer cosas buenas. Pero en realidad
si no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos en el ahora, va a ser muy difícil, hermanos, después. Caleb tenía una fe fuerte cuando era joven y esa fe lo mantenía vivo a pesar de los reveses y las decepciones. Estaba comprometido. Era una vida plenamente consagrada a Dios sin reservas. Además de eso, era completo a Dios. Él cree en las promesas de Dios, incluso cuando las cosas se veían sombrías durante los 40 años en el desierto. Caleb nunca perdió la esperanza. Sin importar cuántos contratiempos, Caleb se aferró a las promesas de Dios. Caleb trata de rehusarse a conformarse con la mediocridad. Trata de ignorar los obstáculos de la vida y enfocarse en el plan de Dios para lograr la grandeza en y para su reino. Caleb alentó a la gente a creer las promesas de Dios. Pero otros días se enfocaron en el tamaño del enemigo y el pueblo de Israel decidió aceptar el informe negativo y rehuyeron colectivamente al desafío, consumidos por el miedo. Con la vida de Caleb aprendemos que envejecer, hermanos, no significa desacelerar. En realidad, envejecer no es algo malo, es un asunto humano. Necesitamos, como Caleb, su ejemplo de fidelidad y servicio a Dios. Algo que es necesario ahora más que nunca para las generaciones más jóvenes. En Josué capítulo 14, después de 40 años de deambular por el desierto, encontramos a Caleb compartiendo la historia y enseñando los principios de fidelidad y fortaleza en Dios que lo sostuvieron y lo alentaron cuando estaba finalmente para entrar a la tierra prometida. Por fin iba a conquistar la montaña que Dios le había prometido 4 décadas antes. La generación de Caleb se trata de nunca rendirse. Se trata de mantener tu pasión por las cosas de Dios y de conquistar tu montaña aún a los 85 años. No es un llamado a conformarse con lo segundo mejor. No hay que perder la visión aun cuando mi vista comience a apagarse. No hay que dejar que el cuerpo de Cristo, cuando tu cuerpo se debilite. Hay que renovar las fuerzas, levantarse sobre las voces negativas y las circunstancias difíciles que enfrentemos. Como dijo Winston Churchill, mientras le dirigía unas palabras a su alma mater en 1941, nunca, 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 nunca te rindas. Nunca cedas. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Lo que sí quizás este pasaje nos enseña es que no importa la edad que tengamos, si uno tiene el espíritu para trabajar y la fe para creer, uno puede reclamar las promesas de Dios. Uno puede reclamar su montaña. No hay que abandonar los sueños que Dios puso en nuestro corazón, incluso aunque hayan pasado décadas. Si crees que Dios no ha terminado de trabajar en tu vida, si crees que si todavía estás respirando hay trabajo que hacer, entonces creo que el ejemplo de Caleb es para ti, para mi vida también. Dios me trajo a la mente la vida de Caleb y específicamente el día en que él está de cumpleaños, es decir, el mismísimo día que está cumpliendo 85 años. Caleb se dispone a celebrar su aniversario de nacimiento con una actitud de avance, de progreso y de nuevos sueños. Es interesante ver lo que Caleb hace en el momento de esta fecha tan especial para él. Pienso que de su ejemplo podemos sacar algunos principios importantes para nuestra existencia hoy en tiempos de pandemia. Quiero hablarles acerca de mantener el ánimo en tiempos complicados. Para eso hay 3 momentos, o mejor dicho, 3 miradas que ocupa para reflexionar sobre su celebración de aniversario de nacimiento, sobre lo que ha sido su vida y sobre lo que será su vida a partir de ese momento de natalicio. La primera mirada, y si vamos al libro de Josué, capítulo 14, vamos a encontrar Josué capítulo 14, la narración de Caleb. Josué capítulo 14, versículos 6 al 9. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo,
tú que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, el tiempo que Jehová habla estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora el cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Cuando Caleb viene y habla con Josué, él le va a dar 3 argumentos por las razones por las que él tiene derecho a conquistar ese monte. Y es como miradas que Caleb hace. La primera mirada de Caleb es hacia atrás, versículos 6 y 9. Él hace un recuento de sus inicios. Para Caleb, mirar atrás lo refresca. Es interesante que él relata la historia de su vida y está como recordando y trayendo a la mente todas las decisiones que tomó, los hechos que ocurrieron, las circunstancias en que se fue envuelto, y hace un recuento de sus inicios. Note que Caleb hace un recuento sobre lo que fue su vida pasada, sus motivaciones, sus orígenes, sus deseos y sus convicciones. Es que pensar en nuestra vida o recorrido espiritual acerca del pasado nos refresca el momento que hoy estamos viviendo. Es decir, es un detonador de la esperanza y de soñar nuevamente. Note qué cosas toma en cuenta Caleb para hacer un recuerdo de sus inicios. Lo primero que recuerda Caleb es lo que Dios le había dicho. Eso habla de la revelación que Dios le había dado. Note lo que le dice a Josué. Tú sabes, dice el texto, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, tocante a mí y a ti. ¿Y qué era lo que Dios había dicho? Dios había dicho, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Según Números 14:24. Caleb comienza diciéndole a Josué, mira, dame esto porque me lo merezco. No. La manera en que Caleb le dice a Josué su recuento histórico es, mira, vos sabés lo que Dios dijo de mí. Hay una revelación acerca de mí. Y esa revelación tenía 3 principios. Primero, se basaba en su servir. Dice, era siervo de Jehová. Es recuento decir, yo le he servido a Dios. He trabajado para él. Desde ese entonces hasta ahora, mi único amo ha sido Dios, y es el cual yo le he servido. Hermano, servir a Dios no es algo que se cae en el vacío. Creo que es una de las mejores opciones para poder recordar lo que hacemos en nuestras vidas. Pero también no solamente se basa en su servir, sino que también se basa en su sentir. Él dice,
como lo sentía en mi corazón. La expresión sentir es bien interesante porque habla de pasión. Además, Dios dice que él era un espíritu diferente. La expresión diferente significa no masificado, no adaptado a la masa, era totalmente distinto al grupo. Y era no solamente diferente al grupo, sino a su generación. Solo Josué y Caleb pudieron ser diferentes. Habían ellos otro espíritu. Ese tipo de espíritu que existe en las personas que aman a Dios y que solo Dios es en primer lugar y que cualquiera que se mete con Dios se mete con ellos. Una pasión y un sentir en su corazón sobre las cosas de Dios como ningún otro. Ahora, reconozco, y usted puede ver eso, que son escasas las esto. De una generación de millones de personas, Caleb y Josué fueron los únicos que sobrevivieron de esa generación. La relación, lo que Dios le dijo, se basaba en su servir, se basaba en su sentir, pero también se basaba en su seguir. El versículo 8 dice el versículo: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y ese versículo, el versículo 9, esa palabra se vuelve a repetir, dice: cuando cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Creo que este es un buen momento para meditar en lo que Dios nos dijo originalmente cuando decidimos seguir a Dios. Ojalá que nuestra vida haya tenido esas características: sentir, servir, sentir y seguir a Dios. Las experiencias que cuando recordamos nuestras vidas pueden traer grandes recuerdos y refrescar nuestro presente y nuestro pasado. La revelación son los principios que nos orientan acerca de la voluntad de Dios. Así es, primero se basa en su servir. Él habla acerca de cómo Dios le dijo algo. El segundo recuerda lo que sentía en su corazón, no solo lo que le había dicho Dios, sino lo que sentía en su corazón. Y quiero retomar otra vez más esta. Observe que el pasaje de Josué relata una frase: yo era de 40 años y le traje noticias según sentía mi corazón. No solo es la revelación, sino es la emoción de haber servido a Dios. Esta expresión refleja que su sentir, sus emociones interpretaron lo que era de Dios. Se puso de acuerdo al corazón de Dios. Es la misma expresión que se puede utilizar con David. Se sentía seguro emocionalmente porque estaba siguiendo a Dios. Pienso que también debemos recordar esa emoción original, la que tuvimos en nuestros primeros contactos con Dios. Dios nos manda a emocionarnos con Él. La emoción son los sentimientos que nos hacen sentirnos satisfechos con la voluntad de Dios. ¿Sí? La revelación son los principios que nos orientan acerca de la voluntad de Dios, mientras que la emoción son los sentimientos que nos hacen sentirnos satisfechos con la voluntad de Dios. Tercero, no solamente recuerda lo que Dios le dijo, sino que también recuerda lo que sentía en su corazón. Y tercero, recuerda las cosas que hizo. Habla de decisión. La primera habla de revelación, la segunda habla de emoción y la tercera habla de decisión. El versículo 8 dice que los demás tomaron la decisión de desanimar a los demás, pero él cumplió siguiendo a Jehová su Dios. Se repite el versículo 9. ¿Y qué significa esto? El término cumplir implica ser fiel, llenar a cabalidad algo, dar la medida, dar el ancho. Y por ser un verbo, el tiempo que el verbo hebreo lo tiene, la acción es dinámica e intensa y completa, con resultados en el presente. Las decisiones que tomó en aquel momento le han alcanzado hasta ahora, y eso ocurrirá con nuestras vidas en este tiempo. Las decisiones que han tomado deberán haberlas tomado en el nombre del Señor, porque tarde o temprano nos alcanzan en el presente y nos ayudarán para el futuro. Así es que Caleb tiene una mirada, hace una mirada hacia atrás y él hace un recuento de sus inicios. Mirar atrás lo refresca. Pero en segundo lugar, mira hacia arriba.
un recuerdo de quien lo sostiene. La mirada hacia arriba nos refuerza, la mirada hacia atrás nos refresca, pero la mirada hacia arriba nos refuerza. Note lo que dice Caleb en el versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo de Jehová. El verbo vivir aquí es importante porque el verbo habla de una vida de calidad. Por otro lado, el verbo es causativo e intenso. Lo que dice el versículo, en realidad la palabra es Jehová ha causado que siga con vida abundante. El tiempo perfecto demuestra que es una vida completa y terminada hasta ese momento. Note la siguiente expresión: me ha hecho vivir como él dijo. ¿Sí? El versículo, como él dijo, 45 años. Esto implica que lo que lo sostuvo fue su decreto de vida sobre él de parte de Dios. Sin embargo, hay que pensar en este momento, en un momento esto. Ahora, Caleb está hablando de que Dios lo 45 años, pero ¿qué tipo de 45 años estaba viviendo? ¿En qué áreas lo sostuvo Dios? La primera cosa que Dios lo sostuvo y le dio vida fue en el área de la amargura. Miren, Caleb estuvo en el desierto a ninguna falta. 5 años después de guerra sirviendo a la causa de otros. Sin embargo, no se amargó, sino que por el contrario vivió confiando en que Dios le daría una nueva oportunidad después de desgastarse para otros. Una cosa es que yo me gane el desierto por mis torpezas espirituales y otra cosa es que me metan en el desierto por las torpezas espirituales de otros. 45 años en el desierto y Caleb pudo haber dicho, ¿y qué rayos estoy haciendo aquí si yo fui diferente? Yo obedecí a Dios. Lo que hubiéramos esperado es que Dios hubiera dicho, bueno, como solo Caleb y Josué fueron fielmente, ellos los voy a entrar a la tierra y los otros 40 se soplan en el desierto. Pero no hubo nada de eso. Y sin embargo, nosotros no encontramos en Caleb amargura. Él dice, Jehová me ha hecho vivir esto. Y está hablando de una vida que realmente lo sostuvo la promesa de Dios. Cuando nosotros damos cuenta que lo que vivimos y lo que nos ha hecho vivir viene de Dios, creo que realmente deberíamos de dar un testimonio de qué es lo que Dios ha querido que vivamos. Así es que la primera cosa que Dios lo sostuvo y que lo sostuvo hasta ese momento fue el área de la amargura. Hermanos, fácilmente nos amargamos, sobre todo cuando hemos sido afectados por el pecado de otros o por las torpezas de otros y nos han metido en situaciones que nosotros quizás no queríamos ni esperaríamos, ni vemos que sean justas. Los 45 años de vida de Caleb no fueron justos, sin embargo fueron necesarios para su vida, para que él pudiera reforzar su fe en Dios y sostenerse. La segunda área no solo fue en el área de la amargura, sino que también en el área del desgaste. Fíjate lo que dice el versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir, para entrar. Esto habla de desgaste. ¿Qué tanto se había desgastado Caleb? Pues por lo visto, Caleb dice, no me ha desgastado nada esto. Han sido fuerzas para mi vida. 45 años no me han desgastado. No voy a permitir que me desgaste esto. Ahora note que dices, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Esto habla de desgaste de afuera, pero de motivación interna para nuevos derroteros. Eso demuestra que muchas veces nuestra vida puede ser un tiempo en el que vivimos dedicados a la vida de otros y a las decisiones de otros y parecer un desierto interminable que no acaba. Frustraciones y esterilidad de vida personal por las decisiones de otros. Pero también los 40 años de Caleb sirviendo a otros.
las prioridades del pueblo, sus deseos personales. Solo viendo hacia arriba y sosteniéndose en Dios, uno puede salir adelante de ese desierto. Pero eso pronto llegaría a su fin, porque faltaba una nueva mirada. Los animo a los que me están escuchando y viendo en esta noche, como cristianos en un tiempo tan complicado como este, no solamente vean hacia atrás o hacia arriba, sino vean hacia adelante. La tercera mirada de Caleb es hacia adelante, es un reto para nuevos años. La mirada hacia adelante nos renueva. La mirada hacia atrás nos refresca, la mirada hacia arriba nos refuerza, la mirada nos renueva. Ahora Caleb nos va a mostrar tres grandes cosas que va a disfrutar en su futuro. La primera cosa es que Dios le va a conceder un nuevo impulso. Versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ese monte es donde moran los gigantes que 45 años atrás no lo dejaron conquistar. Caleb tiene una gente con los gigantes. Ahora tiene tiempo y el momento de Dios para realizarlos. Creo que debemos retarnos a plantear ya nuestras vidas desde otra perspectiva y quizás retomar algunos de los sueños que no logramos cumplir ahora, y quizás Dios esté en la posibilidad de darnos la victoria. No te conmuta, Jehová estará conmigo. Una vez solo podemos realizar los sueños que no se han cumplido si Dios lo permite y Él lo quiere. Note que el texto dice más adelante que pudo conquistar el monte y vencer a los gigantes que no había podido vencer hace 45 años. Si es que Caleb le da un nuevo impulso, le va a conceder un nuevo impulso. Segundo, le va a conceder un nuevo descanso. Los versículos 13, en los versículos 13 y 19, Caleb ya disfruta. Si ustedes, capítulo 15, versículos 13 y 19, dice: Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de ahí a los tres hijos de Anac, a Sesai, a Imán, a Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y su nombre de Debir era Kiriat Sefer. Y tomó, dice, en versículo 18, y aconteció que cuando la llevaba a él, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra en Negev, dame también fuentes de agua. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esos versículos 13 y 19, Caleb ahora ya disfruta de las bendiciones que Dios le había prometido. Primero hay una cosecha de estabilidad. El versículo 15 del capítulo 14 dice: y la tierra descansó de la guerra. Es decir, a su vida un tiempo de quietud llegó y de disfrute de paz. Así es que Dios le dio a él una estabilidad social, emocional. Esa frase es bien interesante. Y la tierra descansó de la guerra. Pareciera ser que eran buenas noticias, y le dijo: vas a tener una nueva paz, un nuevo descanso, una estabilidad social, pero también hubo una estabilidad material. Versículo 13 dice que dio su parte entre los hijos de Judá. Es decir, ahora tiene lo suficiente hasta para compartir con los demás de su tribu. Tiene estabilidad social, material, pero también tiene estabilidad familiar. Su hija Axa se casa con Otoniel, que es un hombre de Dios, porque más adelante es nombrado juez en él. Ya había tranquilidad porque vio a una hija muy bien casada y estable. De hecho, el pasaje demuestra que su hija le pidió algo y él le dio más de lo que le pidió. Eso habla de estabilidad familiar. Qué grandes bendiciones tiene Caleb ahora en su futuro. Solo por obedecer a Dios, le va a conceder un nuevo impacto. Le dio un nuevo impulso, le dio una nueva paz, le dio un nuevo impacto. Él va a dejar un legado a su nación. El versículo 20, el capítulo 20, versículo 7 del libro de Josué dice:
Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón en el monte de Judá. Observar que el capítulo 20, el versículo 7, hace alusión que una de las ciudades de refugio fue precisamente la ciudad que Caleb conquistó, Hebrón. ¿No le parece curioso el hecho de que lo que le costó tanto lo heredó para toda la nación? Qué tremendo impacto en el futuro de bendición a una nación. Cuando nuestras vidas son como Dios manda, estableceremos mejores ejemplos para que nuestras naciones sean más justas. ¿Qué ejemplo es del Caleb? Tres cosas sostuvieron a Caleb en su ánimo y lo motivaron a no decaer, sino a ser un nuevo hombre. Primero, los recuentos de sus, lo refrescó, los recuerdos de sus principios, eso lo reforzó. Y el tercero, los retos de sus nuevos proyectos, eso finalmente lo renovó. En la vida la vida como Caleb, experimentarás demoras, hermano, aprenderás a esperar mucho, siempre, mucho tiempo más allá del que pensabas en que tus sueños se realizarían. Desarrollarás el poder de resistencia de Caleb, quien deambuló por el desierto durante 40 años y no obstante, nunca abandonó la promesa de Dios para él y su familia. Recuerda que cuando sea el tiempo de conquistar tu montaña, es probable que todavía tengas que pelear contra algunos gigantes, pero puedes hacerlo porque tu causa es mayor que tú mismo. En la vida de la iglesia, cuando se lucha por las montañas para el avance del reino de Dios, la lucha será feroz y dura. Los de la generación de Caleb pelearán la buena batalla y saldrán victoriosos, pero no están conquistando la tierra solamente por ellos mismos o para ellos mismos. Están tomando lo que Dios les ha prometido a las generaciones por venir. Síguelos, conquista tu montaña para ti mismo, pero por sobre todo para las generaciones que están esperando en su montaña. Probablemente usted esté en una etapa en su vida en que sienta que ya no hay nuevos retos. Si hay una cosa que Caleb enseña es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y también nos enseña la resistencia, la resiliencia, la capacidad de que lo adverso, lo que le daña a uno, lo puede transformar en aspectos positivos. Caleb pudo haberse desgastado su vida por tantas cosas negativas, por tantos problemas que vio durante el desierto. De hecho, Caleb no vuelve a aparecer después de que Dios castiga a la generación con el desierto. Caleb no vuelve a aparecer hasta que apareció nuevamente al final de ese tiempo. Durante 40 años, hermanos y hermanas, son 40 años en las cuales la vida era estéril, una vida llena de reambular, de dar vueltas en el desierto, de comer maná, de oír problemas, de quejarse, de vivir con gente mediocre espiritualmente y esperar que ellas fueran muriendo uno a uno. Una vida de fe, que al ver que otros morían, ellos pudieron haber dicho, quizás Dios no va a cumplir, voy a morir también yo. Pero Dios cumplió al final día la tierra prometida. ¿Cómo evitamos una vida de desgaste en tiempos en los cuales nos metemos en problemas porque otros nos han metido? Creo que debemos recordar lo que Dios nos ha dicho. Dios tiene palabra para nosotros y debemos sostenernos en esa palabra. Este tiempo parece un tiempo donde no hay ya quizás una esperanza o algo. Quizás para las personas mayores es un tiempo más complicado que para los jóvenes. Pero creo que es bien importante entender que Dios tiene para nosotros siempre una nueva oportunidad de revivir la vida y de seguir adelante. Envejecer, hermanos, no es desgastarse, ni es desacelerar, es caminar con Dios. Les animo a que ustedes puedan recordar lo que Dios ha hecho, contar lo que Dios ha dicho y renovar lo que Dios hará en nuestras vidas. Solo así podremos decir como Caleb, y estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió.
cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir, para entrar. Que Dios pueda bendecirnos. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Queremos pedirte que nos ayudes a retomar las fuerzas, a tener un nuevo impulso, un nuevo ímpetu. Señor, anímanos, danos la fuerza, danos a recordar las cosas que nos has dado, las fuerzas que tú nos diste, las promesas que nos diste, Señor, en medio de las dificultades. Padre, bendecimos tu nombre. Queremos pedirte que tú ministres a tu iglesia en esta noche y nos revitalices la vida. Gracias, Padre Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos para el día, tiempo de oración como iglesia. Seguimos caminando por fe, que Dios va a sostenernos en el desierto y va a seguirnos ayudando. Que Dios les bendiga y cuídense.